como me lo cuentes. Una vez más estoy contigo. ¿Me recuerdas? Soy esa abuelita de todos los que quieren escuchar historias, en las cuales tenemos personajes de la vida real y nos invitan a saber más de situaciones que ocurren o ocurrieron en este hermoso país México. Permíteme, abuelita, pero esta vez te voy a contar de un personaje francés llamado Boris Cyrulnik, que de niño, con tan solo 6 años de edad, enfrentó a los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Te imaginas qué valiente fue? Pero por supuesto sintió miedo como cualquier niño. Nuestro personaje es real. Hoy en día, y desde 1996, es director de estudios de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Sorbonne, Francia. Te contaré cómo viví cuando fui pequeña. Todo fue tan emocionante. Claro que ya crecí mucho. Soy profesora de preescolar. Dejé de trabajar con las macrocomputadoras. Te platicaré de un exalumno llamado Aldo. Aldo estudió en mi jardín de niños llamado Fantasy. Aldo me llamó y me dijo: estoy muy triste. Cómo extraño estar en el preescolar, donde cantábamos y jugábamos, porque la escuela primaria a la que asisto está cerrada, y todas las otras escuelas, y no veo a mis compañeros. Aldo no quería contarle a su mamá con la que vivía. Presten atención, me dijo lo siguiente: muchas veces en la noche lloro y tengo miedo. Me imagino que el COVID-19 es un monstruo invisible y que nadie podía pelear con él. ¿Y no recuerdas a nuestro amigo el colibrí? El que teníamos en el salón y nos aconsejaba recordáramos cosas bonitas que nos habían pasado cuando estábamos tristes. Te cuento que al abrir mi balcón la otra mañana, vi a ese colibrí y él me dijo: recuerdo lo que me platicabas cuando eras pequeña. Rosita, tú me contabas que en la casa donde vivías tenías 2 pisos y balcones, donde yo te escuchaba. La casa estaba en una calle cerrada, o lo que se conoce como privada, donde se juntan los niños y niñas y adolescentes y se sentaban en la entrada de las casas. Con una extensión tomaban luz para escuchar el radio, y con el radio portátil. Sí, ya recuerdo. Lo poníamos en una ventana. Escuchábamos cantar a Frank Sinatra, Perry Como, Elvis Presley. Lo sintonizábamos en la estación más famosa de aquel entonces. Se llamaba Radio 620, o a las 7 en punto, la hora de Cricri. Su rubro comercial decía: la música que llegó para quedarse. Y a veces cantaba un gallito. Y no lo vas a creer, pero toda esa música la puedes encontrar hoy en YouTube, y también la música de Cricri. Éramos tan pequeños, la pandilla iba desde los 6 años hasta los 14 años de edad. Mis amigas Berta y Marcela, las llamábamos las güeras, tenían 6 y 8 años respectivamente. Paco y Gustavo, primos de Julio, de 7 y 8 años respectivamente. Pepe y Susi, 9 y 10, Rosita de 14 y Julio, 16 años. Era otra vida. Eso se escuchaba decir de los mayores. Podíamos usar las bicicletas y dejarlas afuera de las casas y nadie las robaba. Recuerdo con emoción cuando jugábamos al avioncito. Hacíamos las tejas con papel periódico y con agua marcábamos el número donde nos quedábamos al brincar.
Con el juego del avioncito nos aprendíamos las tablas de multiplicar, según la edad que teníamos. Cuando íbamos a brincar, un amigo se paraba al lado de nosotros y nos mostraba el número de la tabla que teníamos que recitar. Por ejemplo, la tabla del 2, al brincar el número 1, gritábamos 2 por 1 igual a 2. Brincábamos al siguiente número arrojando la teja y decíamos 2 por 2 igual a 4. Otro amigo checaba los resultados. Si no decíamos lo correcto, nos decían, no, te equivocaste, es 4, y teníamos que empezar a saltar desde el número 1. Método infalible para aprender las tablas de multiplicar. Todavía recuerdo las tablas de multiplicar. También jugábamos al trenecito ciego. Esto es así. Nos formábamos del pequeño al más grande. Nos tapábamos los ojos y poníamos nuestras manos en los hombros del compañero de adelante. El último jugador no se tapa los ojos y era el guía, daba las órdenes. Esto era lo que hacía. Gritaba, máquina, camina de frente. Caminábamos derecho. Máquina al lado, si tocaba el brazo izquierdo. Tocábamos al niño de frente y nos dábamos vuelta a la izquierda. Si tocaba el brazo derecho, tocábamos al niño de enfrente, nos dábamos vuelta a la derecha. Pero teníamos que tocar el brazo correcto al niño que teníamos enfrente sin ver. También fuimos pequeños artistas. Pero déjame te cuento, Aldo, en vacaciones hacíamos un festival en el fondo de la privada. Había una tintorería. Te preguntarás, ¿qué es eso? Lavaban ropa y tenían un mueble donde la recibían. Era bastante ancha y como Pepe vivía ahí, participaba. Nos permitían el mueble para usarlo como escenario. Nuestras mamás hacían los disfraces. Recuerdo que Pepe cantó El ratón vaquero y yo canté En el bosque de la China. ¡Qué emoción! Me disfracé de chinita. Recuerdo cuando hicimos los zancos. ¡Qué increíble! Te juro que fue verdad. ¿Cómo recuerdo guardábamos de nuestros domingos? Los domingos era dinero que nos daban nuestros papás y abuelitos si nos portábamos bien en la semana y cumplíamos con nuestros deberes. Y un día fuimos a comprar madera, clavos, y sacamos serruchos y martillos, y, a trabajar se ha dicho, construimos unos zancos a la medida. Lo más importante era pararnos y caminar. No era fácil. Nos costaba mucho trabajo caminar en zancos cuando estábamos aprendiendo. A veces nos caímos, pero nunca ocurrió nada grave. Claro está que hoy me gustan los juegos de la compu o en el celular como Puzzle Pet, Spider-Man Ultimate o en el visor los juegos de realidad virtual. También a Aldo le gustan los videojuegos y juega con amigos de otros países por medio del internet y su consola de videojuegos. ¿Quién no hizo travesuras de pequeños? Qué hermosos recuerdos, de tristeza y alegría. Recordar es vivir. La travesura que le hicimos a mi papá en su camioneta. Mi papá era de los pocos señores que tenían automóvil en aquella época. Estamos hablando de 1956 más o menos, y en las tardes de verano dejaba bajadas las ventanas del automóvil. El vecino don Luis, como solíamos llamarlo, y mi papá tenían sus autos en la privada. Eran los únicos en toda la manzana que tenían autos. Recuerdo bien que esa tarde llegó Julia con sus primos Gustavo y Paco. Las güeras y yo les preguntamos, ¿qué están haciendo? Ellos contestaron, nada interesante. Solo se nos ocurre bajarle el aire a una llanta al coche del papá de Julio. ¿Juegan? Aceptamos y lo hicimos. Después de bajarle el aire a una llanta del coche, amarramos una cuerda al volante para que sonara el claxon y nos echamos a correr. ¿Lo puedes creer? Hoy no me explico cómo pudimos hacerlo. Papá y el vecino al escuchar el incesante ruido del claxon
salieron despavoridos diciendo: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos vimos unos a otros y nos echamos a correr. ¡Oh, oh!, exclamamos. Tras de ellos, dijeron nuestras madres, padres y vecinos, que no sabían que eran sus hijos los traviesos. Nos perseguían. Al alcanzarnos, papá enojado gritó: «Oh, nos dicen qué pasa o están castigados todo el mes sin salir a jugar». Por supuesto que cumplieron el castigo. Nos castigaron 2 semanas. Más tarde levantaron el castigo gracias a las calificaciones de las tareas de verano. Nunca había sentido tantas emociones juntas como aquella vez. Mi corazón latía rápidamente. Por otro lado, reíamos como loquitos, y luego el miedo se presentó. ¿Qué pasará?, nos preguntábamos. ¿Sabíamos las consecuencias de nuestros actos? No lo sabíamos. Nunca habíamos sentido tanta tristeza. Veía por la ventana la privada sin niños jugando, sin ruido. Aprendimos que nuestros actos tienen consecuencias. ¡Qué días! La magia de la niñez. La niñez es una bendición que el cielo y el Creador te regalan. En aquel entonces existía algo muy especial. Todas las madres de los menores cuidaban a todos los niños y niñas sin importar de quién fueran hijos. Las rejas y la puerta de entrada de las casas en la privada siempre estaban abiertas. Solo al entrar la tarde las cerraban. Pero en la vida no todo son risas y felicidad. La vida también tiene tristezas y no sabemos cuándo llegan. Permite, te cuente lo que sucedió en la privada. Un día llegó un vecino nuevo, que solo se asomaba a su ventana y nos veía jugar. Lo invitábamos, pero con los ojos llorosos nos decía que no. De repente, una tarde, vimos que venía su mamá caminando y le preguntamos por qué Fernando no quería jugar con nosotros. Ella nos miró y nos explicó llorando. Hace poco perdió a su papá enfermo y se fue al cielo. Si alguien nos hubiera tomado una foto y hoy pudiéramos ver la expresión de asombro y tristeza que se reflejaba en nuestros rostros, lo recuerdo muy bien, lamentablemente, nos fuimos retirando y con nuestras manitas decíamos adiós a la mamá de Fer. Pasaron varios días o meses, no lo sé bien, pero un día le platicamos a Fernando del colibrí que venía al balcón y que cuando estábamos tristes recordábamos al colibrí y le dijimos: ¿sabes, amigo? Al colibrí le contamos nuestras penas y pensamos que tu papá puede estar contigo de nuevo cuando cierras tus ojos y lo recuerdas, y desde el cielo te cuidará por siempre. Después de aquella plática, un día brincando el avioncito, Fernando se nos acercó y nos preguntó: ¿puedo jugar? Todos a la vez, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, gritamos: ¡claro! Hoy, que han pasado muchos años, aprendimos que la alegría, el dolor y la tristeza no son para siempre. Colibrí nos cuenta: ¿ves la cara sonriente y amable de Boris Cyrulnik? Y pensar que de niño vivió una historia hasta cierto punto de terror muy triste. A pesar de eso, él nos ayuda a comprender que todos los seres humanos podemos superar el dolor y la tristeza. En estos momentos, con el COVID-19, pareciera que estuviéramos en guerra, con un enemigo invisible. Vuela junto conmigo para ver cómo trabaja actualmente y entenderás que todo dolor o sufrimiento, a pesar de ser muy grande, como el hecho de perder a tus padres y amigos, con el tiempo pasa, y podemos jugar, trabajar y ser felices, por imposible que parezca. Observa cómo Boris se da cuenta de cómo andan los cerebros de sus pacientes con un programa que ocupan las computadoras que se llama resonancia magnética. En la mesa se acuestan a los pacientes y estudian y ven el cerebro de los pacientes iluminarse de colores cuando están tristes y cuando están alegres. Es como si fotografiaran por dentro tu cerebro.
Ahora tomemos una cápsula en el tiempo y escuchemos. Boris Cyrulnik nació hace mucho tiempo para ti, en los años 30, pero para mí no hace tanto tiempo, en Burdeos, Francia. Sus padres eran de origen judío, por lo que después de la conquista de Francia por Alemania, pasaron a ser perseguidos por el Estado. Sus padres lo trasladaron a una pensión para ocultarse. Sin embargo, poco tiempo después tuvo que escapar. Estuvo oculto en varios lugares a lo largo de toda la guerra, hasta que Alemania fue obligada a retirarse de Francia entre 1944 y 1945. Menos suerte corrieron sus padres, pues fueron deportados y jamás se volvió a saber nada de ellos. Mientras tanto, para sobrevivir, Boris Cyrulnik tuvo que trabajar como mozo de granja cuando solo contaba con 5 o 6 años con un nombre falso, Jean Laborde. Boris nos cuenta actualmente muy emocionado. Escuchemos. Conseguí escaparme en unas condiciones surrealistas. Una vez liberados, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. Lo has oído bien, la gente se partía de risa, porque les parecía increíble, y es que lo era. ¿Se partían de risa? Sí. La gente creía que me inventaba las historias, creían que eran cosas que me había inventado. Luego, en 1982 o 1983, escribí mi primer libro. Me invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde me habían arrestado. Alguien llamó por teléfono a un periodista y dijo: ¿Ese no es el pequeño Boris al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección. Llamé a un taxi y fui a ver a esta mujer que era enfermera de la Cruz Roja. Yo tenía 6 años cuando me escapé. No podía irme muy lejos. Me hizo señas para que me escondiera debajo del cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. De 1,700 personas arrestadas, hubo 2 supervivientes. Esta señora y yo, que me había escondido debajo de ella. Me reencontré gracias a la televisión de Burdeos con todos los testigos de mi fuga. Ahora tengo relación de amistades con ellos y con sus hijos, y les contamos esta historia sonriendo, porque algo que fue una tragedia, ahora podemos hablar de ello sonriendo y podemos intentar comprender. Boris, nuestro amigo, nos cuenta: en Suecia, los niños juegan, sonríen, no tienen miedo de los adultos. Su educación está inspirada en la teoría del apego, sostiene Cyrulnik. Yo, colibrí, te digo: aprende jugando, investigando, y conforme vayas creciendo, conociéndote a ti mismo. Las personas felices hacen lo que más les gusta y trabajan en lo que más les gusta.